de expresión oral y escrita en español 2. El día de hoy estamos en la ponencia de un debate acerca de la pena de muerte para violadores. Entonces vamos a comenzar con el debate, con el discurso de A1. Entonces, muy buenos días para todos. Nosotros somos la Casa a favor de la legalización de la pena de muerte para violadores sexuales dentro de la legislación colombiana. A continuación vamos a definir algunos de los términos esenciales en los que vamos a basar este debate. Primero, violación: agresión de índole sexual en la que un individuo mantiene relaciones sexuales con otro individuo sin el consentimiento de este. Esta definición es de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación. Pena de muerte: un castigo establecido tras el dictamen de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave. Esto es de acuerdo con el Diario Constitucional. Finalmente, contemplar en la legislación. De acuerdo con la RAE, es considerar o tener en cuenta algo o alguien dentro de la legislación de dicho país, en este caso la colombiana. Ahora, dentro de nuestros argumentos, consideramos los beneficios sociales de la aprobación de la pena de muerte para violadores y su impacto análogo con las medidas tomadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Además, consideramos los diferentes perjuicios que los violadores sexuales producen en nuestra sociedad y con esto pretendemos justificar la pena de muerte. Asimismo, aludimos al hecho del pleno uso de la razón de los violadores al momento de cometer el acto. Ellos racionalizan y justifican la comisión de su acto justo antes de hacerlo. Esto hace que sea especialmente punible este delito y en estas cosas está basado nuestros argumentos a favor de la pena de muerte. Asimismo, presentamos datos especialmente sacados del INPEC y de la Fiscalía General de la Nación, tanto para referirnos a las tasas de afectaciones que producen los violadores, los procesos que pretendemos llevar a cabo en caso de la aceptación de esta ley como condena para los violadores y aparte de eso tenemos en cuenta las diferentes esferas de nuestra sociedad que son afectadas al momento de que un violador sexual comete este delito, hablando acerca de temas como la psicología, la economía, la población y los embarazos no deseados, entre otras muchas cosas. Con esto damos paso al inicio del debate. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Brigitte Domínguez, estudiante de segundo semestre y mi equipo está en contra de la pena de muerte para violadores. En este punto, teniendo en cuenta que en nuestro sistema judicial hay muchas falencias y hay evidencias de casos de personas inocentes en la cárcel por delitos que no han cometido, especialmente hablando de este delito de violación, como el caso del señor Fabio Agudelo Villa de la ciudad de Buga, que fue encarcelado por el delito de violación sexual a menor de edad. Se comprobó 7 años después de estar en la cárcel que era totalmente inocente del cargo que se le acusaba, porque la misma víctima, la misma supuesta víctima, el niño Johan Steven Sanabria, confesó que fue idea de su familia que lo castigaran, por decirlo así, porque debía una plata a su familia y por eso pues lo acusaron de este delito. Entonces, teniendo en cuenta las falencias de nuestro sistema judicial y teniendo en cuenta que nuestro país es un país social de derecho que precisamente lucha por la preservación de nuestros derechos humanos y el derecho principal, que es el derecho fundamental a la vida, ¿crees tú que sería justo que una persona inocente fuera llevada a la pena de muerte por un delito que no cometió? Perfecto. En cuanto a lo que nos plantea Brigitte, vemos que el problema en sí mismo no es la pena de muerte. El hecho de que sean inocentes los que son condenados no es que la pena de muerte en sí misma sea mala, sino que es necesario que aquellos que son condenados a dicha pena, la justicia, la fiscalía, sea efectiva al momento de ejecutar las penas, de encarcelar y de ejecutar a las personas adecuadas.
Evidentemente no estamos a favor de que se ejecute a un inocente, pero eso no invalida el hecho de que la pena de muerte siga siendo efectiva para lo que nosotros la proponemos. Buenos días, mi nombre es Tatiana Miranda, estudiante del segundo semestre. Voy a hacer la contraparte en el discurso sobre mi discurso que va en contra pues, de la pena de muerte. Entonces, pues, quiero como iniciar con que imaginen que ustedes están en un tribunal en silencio, observando cómo se toma una decisión o una discusión que trasciende pues, en la justicia y puede tomar la pena de muerte. Y pues, como sabemos, es un tema altamente controversial y debatido en todo el mundo, especialmente cuando se trata pues, de aplicársela a los violadores. Es esencial pues, considerar no solo la gravedad de los crímenes cometidos, sino también cuestiones éticas y jurídicas que efectivamente pues tienen una sanción. La cuestión de que si la pena de muerte es una respuesta adecuada a los delitos, a los violadores. La pena de muerte pues es irreversible y en casos de errores jurídicos también se puede rectificar una ejecución. Y pues en caso en Colombia o en igual de otros países pues se han visto varios casos de personas condenadas a muerte o a la pena de muerte y se han demostrado que pues son personas inocentes que no han cometido como este delito. La abolición de la pena de muerte garantiza que no se comete un error irreversible en el sistema de la justicia penal. La pena de muerte también pues, no actúa con un elemento efectivo para el crimen. Pues, numerosos estudios han demostrado que no hay como una evidencia concluyente que demuestre las penas de muerte y eso pues, hace ver que pues, también no hay estudios revelantes que pues esto haga ver de que pues esta violencia se disminuya. En cambio que pues la inversión en programas de rehabilitación, de prevención de delitos y sistemas de justicia pues podría ser como más efectiva para pues abordar estas causas. También está las causas financieras, que pues eso significa pues que el sistema de la justicia pueda pues llevar una ejecución de personas inocentes y lo que hace que sea una acción moralmente cuestionable e irreversible. En lugar de centrarnos en la pena de muerte, deberíamos promover enfoques más efectivos y que justifique para abordar la criminalidad y proteger pues, a la sociedad. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Marlon Cruz y bueno, teniendo en cuenta que se habla sobre los crímenes, entonces, ¿cómo se imputaría o cómo se le asignaría qué castigo a una persona que comete el crimen de una violación? Adicionalmente, habla sobre la moral, que la moral de la persona, pero ¿dónde queda la moral y la dignidad de la víctima? ¿Sí? ¿Cómo se va a justificar un abuso? Ahora, el error jurídico, eso se puede tratar con los diferentes métodos de investigación que realiza la Fiscalía y todos los entes organizacionales a cargo de este. Pero se dice que se cometió un error con inocentes, pero entonces para evitar eso hay que abolir la pena de muerte. Pero entonces, ¿cómo se va a evitar el abuso? ¿Qué acciones se va a tomar para evitar que las personas sean abusadas? ¿Sí? Se evita la muerte al no aplicarse la pena de muerte, pero el daño sigue ahí. ¿Sí? No hay manera de que se pueda evitar. Bueno, pues respondiendo a lo que me pregunta Marlon, la amnistía pues tiene una investigación
que pues no existen pruebas como tal, como verídicas sobre la pena de muerte que disminuya como tal el cometer este delito. Y de hecho pues hay también países en los que se ha prohibido la pena de muerte y no, pues, no han aumentado la cifra tampoco. Y en algunos casos pues no sé, también la realidad que se han disminuido en diferentes países, si no sé cómo se avala la pena de muerte, pero entonces también existen como los casos de la rehabilitación, que pues también son un bueno como es un buen proceso para que pues las personas se... Tiempo. A dos. Buenos días, yo soy David Santiago Romero Sánchez, del segundo semestre. Hago parte de la Casa de Favor, iniciando a la argumentación. Con respecto a lo que dijo mi compañero Adrián, es una ley que nos favorece a nosotros como sociedad y nosotros nos basamos en 3 principios, que son la prevención, la no reincidencia y la economía. Iniciando con la prevención, nos ayuda a la mayor seguridad de los ciudadanos y la disminución de casos de violación o llegar a los extremos como son los homicidios. Tomo como ejemplo el presidente Bukele, que ha logrado en sus primeros 81 días de gestión bajar el promedio diario de homicidios de 8,8 a 5,7. El nuevo gobierno tomó posesión el 1 de junio, mes que cerró con 231 homicidios, un porcentaje de 7,7. La reducción continuó al siguiente mes, en julio, cuando la cifra bajó a 155 casos, un promedio de 5 crímenes diarios, uno de los meses con menos homicidios durante la última década. Esto nos hace pensar que las medidas severas, como la pena de muerte a los violadores sexuales, son efectivas para prevenir futuros crímenes de este índole, así como han funcionado las medidas del presidente Bukele en El Salvador. Continuando a la no reincidencia, según datos del INPEC, al año hay 3.000 denuncias, de las cuales solo la mitad de esas denuncias son personas que ya estén en la cárcel, y la mayoría de estas son personas que son reincidentes en este delito. Con la pena de muerte podríamos acabar de manera más efectiva con las reincidencias de la país. También tomo ejemplo en un estado de Estados Unidos, que es Texas. En 1989 se llevó la ejecución de Kenneth Allen McDuff, un conocido violador y asesino en serie. McDuff había sido condenado brevemente por violación y asesinato, pero fue liberado bajo libertad condicional. Tras su liberación continuó cometiendo crímenes atroces hacia niños y hasta su propia familia. Su ejecución en 1998 puso fin a su carrera criminal y evitó que causara más daño a la sociedad. Esto es un claro ejemplo de cómo la pena de muerte puede ser una medida necesaria para proteger a la ciudadanía. Siguiendo con la economía, según el propio INPEC, es del 28,9%, es decir, hay 23.374 personas, más de las que caen en las cárceles del país. También mencionan los costos de la manutención de un preso, que pueden variar significativamente según la región y las políticas específicas de cada prisión o sistema carcelario en Colombia. En promedio, los costos de la manutención de un preso pueden oscilar entre 3 millones a 5 millones de pesos mensual. Resulta injusto el mantenimiento de victimarios que perjudican a la sociedad. Bueno, pues, según lo que comentó Santiago, se hablan de homicidio y pues esto es juzgar a las personas y negarse al derecho de la vida, y también pues las personas tienen la dignidad de tener un derecho o de rehabilitarse para pues por dicho cometido. Ellos tienen pues
no es justo que pues ellos reciban como una cadena perpetua o de una vez a la pena de muerte, porque pues hay casos de que muchas personas son inocentes, de que se tiene que primero comprobar para que decidan esto. Entonces, pues la pregunta, Santiago, ¿cómo podría garantizarse un proceso legal y justo que equivale, y equitativo, pues en casos que involucren pues, la pena de muerte? Puede ser más específico. Como que la opción no sea como tal la pena de muerte, sino que sea otra opción para que pues estas personas sigan con vida y no se les aplique pues la pena de muerte. Respondiendo a la pregunta de mi compañera Tatiana, pues como muy bien hemos dicho al principio, nosotros estamos a favor de la pena de muerte y es la única sentencia que se debería aplicar. También con base en estudios del 2016 del perito forense de psicología Guiomar Bejarano, dice que algunos detenidos por delitos sexuales tienen condenas por haber cometido entre 4 y 5 casos de delitos sexuales. Menciona que el estudio plantea la dificultad que tienen algunos culpables de estos delitos para aprender de sus propios errores. También citando el estudio, asegura que no hacer nada con un agresor sexual, dejándolo que cumpla su condena, eleva el riesgo de reincidencia. Asimismo, también se ha buscado casos en los cuales los prisioneros, al estar en la cárcel y vuelven a salir, siguen teniendo pensamientos hacia los niños, adolescentes y jóvenes a cometer homicidios y violencia sexual. Buenos días, mi nombre es Carol y yo estoy en contra de la pena de muerte para el delito de violación sexual. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de cuántos niños abusó o mató, de su culpabilidad o inocencia, y el método de ejecución, sea la inyección letal o la silla eléctrica. Además, la pena de muerte va en contra del principal derecho de que todo ser humano debe respetar: el derecho a la vida, que se encuentra en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, por lo cual este derecho debe ser respetado a toda costa. Sin embargo, si se abordara la pena de muerte para la violación sexual, excluyendo agravantes y homicidio, ya que solo estamos hablando del delito de violación de acceso carnal violento, las personas acusadas corren el peligro de no ser culpables del delito que se les acusa. Por ejemplo, el caso de Luis Alejandro González, de 45 años, ciudadano de Bogotá, que trabaja en la construcción, fue acusado de violar y dejar embarazada a la amiga de su sobrina. Este hombre perdió a su familia, trabajo y posibles trabajos que pudiera acceder. Luis fue encarcelado injustamente por el delito que no cometió. Unos meses después, la Universidad de Manuela Beltrán investigó este caso y se dieron cuenta que la menor había abortado y la fiscalía le hizo una prueba de ADN al feto, demostrando así que Luis no era el padre, y afortunadamente salió libre. Con esto nos damos cuenta de la incompetencia de las autoridades, y si ya se hubiese aprobada la ley, estas personas que abusan sexualmente de otras y que no se encuentra culpable hubiesen muerto injustamente. Por ejemplo, Daniel Alexander Aguirre fue acusado por su ex esposa y cuñado por una supuestamente violación a su hija.
por una supuestamente violación sexual a su hija, y estuvo encarcelado 1 año y medio. Y si se hubiese aprobado esta ley en esos últimos años, él hubiese muerto, ya que supuestamente no violó a su hija y no tuvo derecho a oponerse él. Si se aprobase la... Queremos tener en cuenta que a la hora de cometer una violación se están vulnerando alrededor de 4 derechos que también son considerados inviolables en la Declaración de Derechos Humanos. Y entonces, con respecto a esto, nosotros preguntamos: ¿es justo permitir que un violador sexual que estaba en el pleno uso de su razón y que premeditó antes actos de violación sexual sea reinsertado dentro de la sociedad después de haber vulnerado 4 derechos que se relacionan a los derechos de la integridad física y el correcto desarrollo sexual, el desarrollo de la familia como núcleo de nuestra sociedad, el respeto a los derechos ajenos y las torturas, malos tratos, penas o malos tratos inhumanos o degradantes? Estos son algunos de los delitos de los derechos que son vulnerados cuando sucede una violación. Entonces, es justo permitir que una persona que ha vulnerado todos estos derechos de forma totalmente consciente y generalmente premeditada sea reinsertado a la sociedad en vez de punir este delito como debería hacerse. Respondiendo a la pregunta de Adrián, no es justo, pero existen otros métodos de hacer justicia y no simplemente matando a una persona que ha cometido un acto contra la ciudad. Se puede implementar trabajo forzoso para el victimario y ayudar a la persona víctima a superar el daño causado. Por ejemplo, se puede implementar en las cárceles que los violadores se ganen su comida diaria y hagan trabajo, y que el dinero que ganen en la prisión sea no para ellos, sino para la víctima. Bien, continuando con nuestros argumentos a favor de la pena de muerte, tenemos que vamos a mostrarle el riesgo que representa un violador para la sociedad. Primero, los delitos como acceso carnal a menor de 14 años y el acceso violento están en el top 10 de los delitos más cometidos anualmente en Colombia desde el año 2019. Igualmente, de acuerdo con cifras del INPEC, alrededor de 52.000 casos de violencia, ya sea acceso carnal con persona incapaz de resistir o en persona incapaz de resistir, estos son aquellos en los que las personas tienen una discapacidad ya sea física o psicológica. Entonces son 52.000 casos de violaciones que se han presentado a lo largo del país. Y por otro lado, desde el 2012 hasta la actualidad, según la Fiscalía, han ocurrido más de 300.000 casos de violencia a menores de edad. Eso es una cifra realmente alarmante, teniendo en cuenta que la mayor particularidad es que el abusador o el agresor sea una persona del núcleo cercano a la víctima, ¿sí? Ya sea de su familia, de su vecindario, de su escuela. Son escenarios en los que las personas están muy expuestas a este agresor, por lo cual este representa un riesgo inminente para las personas. En dado caso de que un miembro de la familia cometa un delito sexual en contra de un menor y este no sea sancionado, existen otras personas a su alrededor que van a tener la misma probabilidad de sufrir el acoso que la persona ha sufrido. Entonces es por tal motivo que nosotros consideramos que los violadores representan una grave amenaza para nuestra sociedad, especialmente para nuestros niños, teniendo en cuenta que eso es en el futuro y son las personas que están más vulnerables a ser
a tener estos hechos lamentables en su vida. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice Marlon, nuestro equipo no está desconociendo que este delito es un delito aberrante y es un crimen atroz. Sin embargo, hay otros métodos para juzgar a las personas culpables de estos delitos. Por ejemplo, en Colombia la pena máxima para un violador es de 60 años. Si hacemos un cálculo de una persona que sea encarcelada a los 18 años, con una pena de 60 años por un delito de violación comprobado, saldría a los 78 años de edad. El promedio de vida de un colombiano es de 73 años, entonces prácticamente estaría pasando toda su vida en la cárcel. Es una condena ejemplar en casos comprobados. Si hablamos de, como ya lo mencionaba antes, las falencias demostradas de nuestro sistema judicial, en casos de personas inocentes condenadas a prisión que pueden oscilar entre menos años de cárcel, pues digamos que también nos deja como el interrogante si nuestro sistema judicial brinda digamos, la posibilidad a las personas de que demuestren su inocencia. ¿Qué pasaría si fueran juzgadas a una pena de muerte? ¿Estos castigos para personas inocentes serían irreversibles? Creo que no. Creo que una pena de muerte no se puede revertir. Teniendo en cuenta los estudios de la Universidad Agustiniana, la Universidad Católica y la Amnistía Internacional, la pena de muerte no previene la delincuencia. Por ejemplo, en países como Canadá, en el 2008 se demostró, y estadísticas demuestran, que los índices de criminalidad bajaron a diferencia del año 1976 cuando se abolió la pena de muerte. Entonces, la pena de muerte no garantiza ni que la persona criminal o el violador en este caso se disuade de cometer el delito. Entonces, eso nos deja ese interrogante. Ok, listo. Inicialmente la pena máxima no siempre es aplicada y adicionalmente actualmente la pena máxima en Colombia es de 50 años y se está tratando de reducir a 40 años. Otro punto, normalmente las personas que cometen estos delitos son personas mayores, ¿sí? Una persona de 18 años o menos es la víctima, entonces pues se tendría que tener muchos agravantes para poder que se le otorgue la pena máxima. Sin embargo, existen cosas como la declaración de culpabilidad que le reduce esa pena. Otro, el buen comportamiento en las cárceles. Entonces, eso no sería realmente un castigo ejemplar para un violador. Ahora, el sistema judicial de Colombia está construido para evitar que inocentes entren a las cárceles. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación está realizando diversas investigaciones que se enfocan desde la víctima como el agresor, que llevan su proceso muy claro con diferentes entidades, tanto como de salud, como de seguridad, como son la policía, la fiscalía. Una prueba es que actualmente, durante este año, se han esclarecido el 52% de los casos que se han presentado como denuncias. Bueno, teniendo en cuenta lo que tú dices, Marlon, no se desconoce que sean culpables las personas que son acusadas por el delito de violación. Ahora, según lo que tú dices, no todas las personas adultas mayores de 18 años o las personas en una edad adulta, que me imagino te refieres a mayores de 20 o mayores de 30, no solo ellos son los acusados de violación. Hay casos comprobados de personas de 18 años que violan a niños de 7, 8, 9, 10 años. Entonces no podemos generalizar, en ese campo no podemos generalizar. Entonces todas las personas adultas mayores de edad a partir de los 18 años pueden ser juzgadas por el delito de violación. Digamos, contraargumentando lo que tú dices, creo que todas las personas merecemos un trato digno y merecemos ser juzgados con dignidad, con oportunidad a una resocialización en nuestro país y a formarnos como personas útiles para la sociedad. Eso podríamos hacerlo en la cárcel con ayuda psicológica o con programas de educación que en la misma cárcel hay. Ya se han visto casos de personas que estudian en la cárcel y salen siendo bastante útiles para la sociedad, sin desconocer que hay personas que cometen estos crímenes y digamos han tenido
una infancia complicada y eso ha podido desarrollar en ellos algún tipo de desorden psíquico. Entonces no podemos llevar a la pena de muerte a una persona que de pronto tratada psicológicamente o psiquiátricamente puede ser una persona que se pueda resocializar con la comunidad. Ok. Bueno, cuando se habla de la pena de muerte nos comentan acerca de la vulneración de los derechos y lo irreversibles que son estas penas. Sin embargo, cuando son encontrados culpables, pues son personas que suelen pasar muchísimo tiempo de su vida y sabemos que el tiempo también es irreversible. El tiempo que uno pasa dentro de la cárcel es irreversible. Además de esto, es bien sabido que los violadores cuando entran a las cárceles suelen ser abusados de muchas maneras y entre muchas personas. Con base en esto, que estas personas estén sometidas a estos tratos inhumanos dentro de las cárceles por el delito que cometieron, ¿no es acaso peor todavía a protegerlos de que sean vulnerados de esta forma? Entonces, ¿cómo es un trato digno someter a una persona a que pase muchos años de su vida dentro de la cárcel recibiendo maltratos de los otros presos, teniendo dificultades allí dentro porque tenemos hacinamiento en las cárceles de Colombia? Y entonces me pregunto, ¿cómo es un trato digno que estas condenas sean las aplicadas? Precisamente respondiendo a lo que decía Adrián, no es suficiente castigo para una persona declarada culpable, que realmente sea culpable del delito de violación, estar prácticamente casi toda su vida encerrada en una cárcel en las condiciones que tú mencionas. ¿Crees que el castigo aplicando la pena de muerte es suficiente para el daño que han causado y para el dolor de sus familias? Hola, mi nombre es Lina María y yo estoy en el equipo a favor. Este es nuestro discurso final y nuestra conclusión. Nosotros como la Casa a Favor nos mantenemos en nuestra posición de la pena de muerte para violadores por las razones anteriormente mencionadas, las cuales son la reincidencia, la tasa de reincidencia que hay de violadores por los mismos delitos a las cárceles, la economía, que es el costo que lleva mantener a estos presos en nuestras cárceles, los cuales pagamos nosotros los ciudadanos con nuestros impuestos, la tasa de embarazos no deseados por causa de personas que fueron violadas. También otra de nuestras opciones es que no son aceptados, otras opciones no son aceptadas para estos delitos, ya que, por ejemplo, si a una persona se le hace la castración, hay muchos otros procesos para hacer, hay muchas otras opciones para violar a una persona, sea penetración con objetos o con las mismas manos. Entonces no miramos esto como una opción, ya que eso no significa que no sigan violando personas, y así harían más reincidencia en las cárceles. También tomamos como el esclarecimiento a las personas inocentes, ya que tenemos el artículo 38 de la ley de 1448, artículo 38 de la ley 1448 del 2011, en la cual esclarece el proceso de cómo evitar que entren inocentes a las cárceles. Ahí hay un artículo que es de la Fiscalía General de la Nación, y también tenemos otro de la Fiscalía General de la Nación que actúa de una manera específica enumerando los pasos para recibir una denuncia y para verificar que sea inocente o no de ese caso. Y por último, como mencionaban mis compañeros, de los violadores que entran a las cárceles y sufren mucho porque los violan o los golpean o tienen mucho tiempo allí encerrados y que las condiciones de las cárceles no son las mejores. Entonces, además ya que estos individuos son un peligro para la sociedad y atentan con el segundo derecho inviolable, afectando un porcentaje alto de la ciudadanía colombiana, aproximadamente según el IMPEC, más de 15.000 menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales del 2020, unos 42 al día, según la autoridad forense.
teniendo en cuenta que con esta decisión podríamos prevenir el número significativo de estos casos como ha pasado en los países que ya impusieron este método, los cuales son Egipto, Uganda, Bangladesh, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Vietnam y el más reciente que fue Florida. Buenos días, mi nombre es Julián Montoya y nosotros aún seguimos manteniendo la posición en contra sobre la pena de muerte, porque la pena de muerte es la pena máxima, cruel, inhumana y degradante. Nos oponemos a todo caso sin excepción, sea cualquier persona independientemente de cuántas personas haya violado, porque esto viola contra el derecho a la vida que se encuentra en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Si se aprueba la pena de muerte, se corre el peligro de una equivocación, como lo fue el caso de Luis Alejandro González, quien fue acusado de violar a la amiga de su sobrina, y quien perdió su trabajo y su familia. Luego, la Universidad Manuela Beltrán tuvo que intervenir en el caso cuando la chica abortó y luego se hizo una prueba de ADN donde el señor Luis estuvo totalmente juzgado de mala manera, porque esto no pasó nunca. Luego, el señor Luis salió de prisión por culpa de esto. También está el caso de Miguel Alexander Aguirre, quien fue acusado de violación por una supuesta confusión y quien duró 1 año y medio en la cárcel sufriendo. Luego, las personas que se confundieron se arrepintieron de esto, y esto nos hace pensar de que qué tal si en ese momento la pena de muerte estuviese en la Constitución. No obstante, también existen casos que sí es totalmente comprobado que la persona fue violada o que la persona violó, pero esto no significa que deberían matarlo. Este debería pagar en vida lo que hizo en la cárcel, como lo fue el ejemplo de Luis Alfredo Garavito, que a pesar de todo, quien violó más de 200 personas, permaneció en la cárcel. Aún así, al igual, este tenía miedo de lo que le pasara en la cárcel. Al final terminó muriendo por un cáncer en el ojo y de leucemia. La universidad, como lo mencionó nuestra amiga Lee, la Universidad Agustiniana mostró datos de que la pena de muerte no disuade o hace que los violadores sigan violando menos. Pero en Colombia, la pena de muerte tiene una condena de 60 años, lo cual si una persona de 18 años es encarcelada o es capturada por los delitos de violación, saldría a los 78 años. Esto es un tiempo justo para el arrepentimiento y la resocialización. Al igual, para ser un hombre de bien y útil para la sociedad. Al igual, también se evidencian muchas falencias en los procesos judiciales. Y por eso termino con esta frase. Todo esto nos hace replantear si es justo matar a una persona inocente o matar a una persona que debería pagar sus delitos en vida. Muchas gracias.